El reflector iluminaba el centro del salón, donde mi esposo, Adrián, levantaba su copa de champán, con esa sonrisa que siempre hacía que la gente se detuviera a escucharlo. El murmullo de la gala benéfica se desvaneció, y las luces reflejaban destellos en los candelabros de cristal. Yo estaba a su lado, con un vestido negro que abrazaba mi figura, sonriendo como la esposa perfecta que todos en San Isidro creían que era. Pero mi corazón latía con fuerza, no por la emoción del evento, sino porque acababa de escuchar algo que me destrozó. Adrián planeaba dejarme esa misma noche, y no solo eso, sino que había conspirado para arruinar mi vida, mientras yo estaba ocupada salvándola de otros. Antes de continuar, escríbenos, desde dónde nos lees, y si esta historia te ha tocado, te invitamos a suscribirte, porque tenemos muchas historias diarias como esta esperándote. Dije en mi mente, imaginando que mi voz resonaba en un audiolibro, un hábito que había desarrollado para mantenerme cuerda en los últimos meses. Me llamo Lucía Salazar, aunque todos en el Instituto de Conservación Marina de San Isidro me conocen como la doctora Lucía Valverde. Soy bióloga marina, directora del Programa de Protección de Arrecifes, y durante los últimos 8 años, he sido la esposa de Adrián Valverde, el carismático director ejecutivo de la Fundación Océanos Vivos, la organización que fundé con mi propio sudor y sueños. Nuestra vida parecía un cuento, una casa frente al mar en el exclusivo barrio de Costa Azul, galas benéficas que recaudaban millones para la conservación, y una reputación como la pareja ideal que unía ciencia y filantropía. Pero esa noche, mientras Adrián brindaba por nuestra misión compartida, yo sabía que todo era una mentira. Él y su asistente, Daniela Ortiz, habían estado planeando mi caída durante meses, y yo lo había descubierto apenas unas horas antes. La gala era el evento del año en San Isidro, una ciudad costera donde el dinero y la influencia se mezclaban con el olor a sal y el rumor de las olas. La élite local estaba ahí, empresarios, políticos, científicos y periodistas, todos reunidos en el gran salón del Hotel Coral, para apoyar nuestra causa. Adrián, con su traje impecable, hablaba con esa mezcla de pasión y autoridad que lo hacía irresistible. A mi esposa, Lucía, dijo girándose hacia mí con un brillo en los ojos que ahora sé que era puro teatro. Sin su visión, nada de esto sería posible. Por los océanos, por San Isidro, y por un futuro sostenible. La multitud aplaudió, y yo alcé mi copa, forzando una sonrisa mientras sentía un nudo en el estómago. Apenas unas horas antes, mientras revisaba mi laptop en busca de un informe para la gala, había encontrado un correo que no debía ver. Era de Daniela, enviado a Adrián desde una cuenta personal. Todo está listo para esta noche. Los documentos están firmados, y la prensa estará allí para captar su reacción. Cuando se anuncie la auditoría, no tendrá escapatoria. Mi mente se nubló al leerlo, pero las piezas comenzaron a encajar. Durante meses, había notado cambios, reuniones secretas, comentarios velados, y una frialdad en Adrián que atribuía al estrés. Pero esto era mucho peor. Él y Daniela planeaban acusarme de malversación de fondos, hundir mi carrera y justificar nuestro divorcio, dejándome sin nada. No podía respirar. Me excusé del escenario con la excusa de revisar algo con el equipo de logística, y me escondí en el baño de damas, donde el eco de mis tacones resonaba contra el mármol. Me miré en el espejo, mis ojos oscuros llenos de furia y dolor. ¿Cómo no lo vi venir? Adrián, el hombre que conocí hace 9 años en una expedición marina, el que me conquistó con su risa fácil y su aparente admiración por mi trabajo, había estado construyendo un castillo de mentiras. Y Daniela, la asistente que contraté por su currículum impecable, era su cómplice. Flashback. Lo conocí en una playa remota, durante una expedición para estudiar tortugas marinas. Yo estaba agotada, con el cabello revuelto por el viento salado, contando crías de tortuga bajo la luz de la luna. Adrián era el nuevo coordinador de la ONG que financiaba el proyecto. Se acercó con una linterna y un termo de café, ofreciéndome una taza. Larga noche, ¿verdad, doctora Salazar?, dijo, con una sonrisa que parecía iluminar la oscuridad. Soy Adrián Valverde, el tipo que firma los cheques para que puedas salvar a estas criaturas. Hablamos hasta el amanecer, de ciencia, de sueños, de cómo queríamos cambiar el mundo. Él sabía escuchar, hacía las preguntas correctas, y por primera vez en años, sentí que alguien entendía mi pasión. Ese fue el comienzo. Un año después, me propuso matrimonio en un velero al atardecer,
con el mar como testigo. Fue perfecto, o eso creí. Ahora sé que cada gesto suyo estaba calculado, que había estudiado mis deseos como si fuera un proyecto más. Volví al presente, al baño del hotel, con las manos temblando. No podía derrumbarme, no ahora. Había pasado los últimos meses sospechando de Adrián, pero ese correo lo confirmaba todo. Había estado transfiriendo fondos de la fundación a cuentas que no reconocía, y Daniela había estado documentando irregularidades que me implicaban. Querían que pareciera que yo, la fundadora, había traicionado mi propia misión, pero no sabían que yo también tenía un plan. Durante semanas, había estado recopilando pruebas, correos, grabaciones, estados de cuenta. Había hablado en secreto con una abogada, Clara Méndez, y con colegas leales en la fundación. Esta noche, Adrián y Daniela pensaban destruir mi vida frente a todos, pero yo iba a girar las tornas. Regresé al salón justo cuando la banda comenzaba a tocar. La gala estaba en su apogeo, risas, copas chocando, promesas de donaciones. Adrián estaba en una esquina, hablando con un reportero, mientras Daniela, con un vestido verde esmeralda, se movía entre los invitados, repartiendo sonrisas. Me acerqué al micrófono en el escenario, mi corazón latiendo como si estuviera a punto de bucear en aguas profundas. Damas y caballeros, dije, mi voz clara y firme, aunque por dentro temblaba. Antes de continuar con la subasta, quiero compartir algo personal. La sala quedó en silencio. Adrián me miró, frunciendo el ceño, claramente sorprendido. Daniela dejó de moverse, su copa congelada a medio camino hacia sus labios. Esta fundación es mi vida, continué, pero esta noche, he descubierto algo que amenaza, no solo mi trabajo, sino la integridad de todo lo que hemos construido. Mi esposo, Adrián Valverde, y su asistente, Daniela Ortiz, han estado manipulando los fondos de Océanos Vivos, para su propio beneficio. Tengo pruebas, y mañana las presentaré a las autoridades. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Adrián palideció, su copa temblando en la mano. Daniela dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer. Los flashes de las cámaras comenzaron a dispararse, y los murmullos se convirtieron en un rugido. Lucía, ¿qué estás haciendo?, siseó Adrián, acercándose al escenario, pero lo ignoré. Esta noche iba a ser mi ruina, dije, mirando directamente a la multitud, pero no permitiré que destruyan lo que tanto me ha costado construir. Gracias por su apoyo, y prometo que la fundación seguirá adelante, más fuerte que nunca. Bajé del micrófono mientras los guardias de seguridad, alertados por mi equipo, se acercaban a Adrián y Daniela. La gala se había convertido en un caos, pero yo sentía una extraña calma. Había dado el primer golpe, y no había vuelta atrás. El salón del Hotel Coral se había convertido en un torbellino de susurros y miradas indiscretas. Los guardias de seguridad escoltaban a Adrián y Daniela hacia una sala privada en la parte trasera, mientras los invitados me observaban como si acabara de lanzar una granada al centro de la gala. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era el alivio de haber roto el silencio, de haber expuesto la verdad antes de que ellos pudieran ejecutar su plan. Me temblaban las manos mientras tomaba un sorbo de agua, tratando de mantener la compostura frente a los flashes de las cámaras y las preguntas que empezaban a surgir de los periodistas. Antes de seguir, escríbenos, ¿desde dónde nos lees? Si esta historia te está atrapando, danos tu opinión y suscríbete, porque cada día traemos historias que no querrás perderte. Pensé imaginando mi voz resonando en un audiolibro, un hábito que me ayudaba a mantener el control en momentos como este. Me aparté del escenario, y me dirigí a la terraza del hotel, donde el aire fresco de la noche y el murmullo del mar me dieron un respiro. Desde allí, podía ver las luces de San Isidro, titilando a lo largo de la costa, un recordatorio de lo mucho que había invertido en esta ciudad, en esta fundación, en mi vida con Adrián. Cerré los ojos, y dejé que el viento salado me envolviera, tratando de procesar lo que acababa de hacer. Había acusado públicamente a mi esposo y a su asistente de traición, y aunque tenía pruebas, sabía que esto era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. Flashback. Hace 3 años, en una tarde soleada, Adrián y yo estábamos en nuestra casa de Costa Azul, planeando la primera gala benéfica de Océanos Vivos. Yo estaba sentada en el comedor, rodeada de mapas marinos y propuestas de financiamiento, mientras Adrián preparaba café en la cocina. Lucía, esto va a ser enorme, dijo, acercándose con 2 tazas humeantes. Con tu visión científica y mi talento para convencer a los ricos,
Vamos a cambiar el rumbo de la conservación marina. Me reí, sintiendo una calidez que ahora sé que era ilusoria. Siempre sabes cómo vender una idea, ¿verdad? Respondí, tomando la taza que me ofrecía. Pero esto no es solo por el dinero, Adrián, es por las tortugas, los arrecifes, las comunidades que dependen del mar. Él se sentó a mi lado, su mirada fija en mí, con una intensidad que me hacía sentir vista, comprendida. Eres la mente detrás de esto, Lucía. Yo solo soy el tipo que hace que la gente abra sus billeteras. Juntos, somos imparables. Ese día, creí que éramos un equipo. Había fundado Océanos Vivos, con mis ahorros y años de investigación. Pero Adrián trajo la chispa que necesitaba para convertir mi sueño en una organización de impacto global. Él manejaba las relaciones públicas, las donaciones, los eventos, mientras yo lideraba los proyectos científicos. Pero ahora, mirando hacia atrás, entiendo que cada paso suyo estaba calculado. Él no solo quería el éxito de la fundación, quería el control. Volví al presente, con el sonido del mar como un eco de aquellos días. La terraza estaba vacía, salvo por Clara Méndez, mi abogada y amiga desde la universidad, que se acercó con una expresión de preocupación. Lucía, lo hiciste, dijo, apoyando una mano en mi hombro. Fue valiente, pero ahora viene lo difícil. Adrián y Daniela no se van a rendir tan fácilmente. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, Clara, pero no podía dejar que me destruyeran, no después de todo lo que he sacrificado por esta fundación. Clara me miró con esa mezcla de empatía y determinación que la hacía tan buena en su trabajo. Tienes las pruebas, y tienes aliados, pero necesitamos movernos rápido. Ellos ya deben estar planeando cómo contraatacar. Regresamos al interior del hotel, donde el caos seguía reinando. Algunos invitados se habían ido, pero otros permanecían, hablando en grupos pequeños, sus voces cargadas de curiosidad y especulación. Me acerqué a Rosa, mi asistente de investigación, y una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Ella había sido mi cómplice en los últimos meses, ayudándome a recopilar pruebas, mientras fingía ignorancia frente a Adrián y Daniela. Doctora Salazar, ¿está bien?, preguntó Rosa, sus ojos oscuros llenos de preocupación. Lo que hizo allá arriba fue increíble, pero también una locura. Sonreí débilmente. Tenía que hacerlo, Rosa. Si no hablaba ahora, mañana sería demasiado tarde. ¿Qué sabes de ellos? Los guardias los tienen en la sala de conferencias. Adrián está furioso, gritando que esto es una difamación. Daniela está más callada, pero se ve nerviosa. Creo que no esperaban que los enfrentaras así. No lo esperaban porque pensaban que era débil, que estaba demasiado ocupada salvando arrecifes para notar sus traiciones. Pero llevaban meses subestimándome, y ese había sido su error. Desde que empecé a sospechar de Adrián, había sido meticulosa. Había contratado a un investigador privado, revisado registros financieros en secreto, y grabado conversaciones que confirmaban sus planes. Todo estaba guardado en una nube segura, lejos de sus manos. Flashback. Hace 6 meses, noté el primer cambio. Adrián empezó a llegar tarde a casa, siempre con una excusa, una reunión con donantes, un viaje improvisado a otra ciudad, una llamada urgente. Al principio, lo atribuía al estrés de la fundación, que había crecido más rápido de lo que esperábamos. Pero luego vinieron los comentarios sutiles, las críticas disfrazadas de preocupación. Lucía, estás trabajando demasiado, me dijo una noche, mientras cenábamos en nuestro comedor con vista al mar. La gente empieza a hablar, ¿sabes? Dicen que estás tan obsesionada con los proyectos que descuidas otros aspectos, como la fundación, o incluso a mí. Su tono era suave, casi cariñoso, pero había algo en sus ojos que me puso alerta. ¿La gente?, pregunté, manteniendo mi voz neutra. ¿Quién exactamente? Oh, nadie en particular, solo rumores en el consejo. Pero no te preocupes, yo siempre te defiendo. Esa noche, no dormí. Sus palabras se repetían en mi cabeza, y comencé a prestar atención a los detalles, las miradas que intercambiaba con Daniela en las reuniones, los viajes que coincidían con los días libres de ella, las facturas de hoteles que aparecían en nuestras cuentas conjuntas. Cuando contraté a Daniela, pensé que sería una aliada, una joven brillante con un máster en gestión ambiental, pero ahora veía que ella había estado jugando su propio juego desde el principio. De vuelta en la terraza, Clara me entregó una carpeta. Aquí está todo lo que recopilamos hasta ahora, dijo. Estados de cuenta, correos, grabaciones, pero necesitamos presentarlo formalmente ante el Consejo de la Fundación y las autoridades. Mañana será un día largo.
Asentí, sintiendo una mezcla de agotamiento y determinación. Quiero que paguen, Clara, no solo por mí, sino por lo que le hicieron a la fundación. Esos fondos eran para los arrecifes, para las comunidades pesqueras, para el futuro. Lo sé, respondió ella, y lo haremos, pero por ahora, necesitas descansar. Mañana comenzaremos a desmantelar su castillo de naipes. Mientras caminábamos hacia mi auto, pensé en cómo había llegado a este punto. Había construido océanos vivos desde cero, sacrificando noches de sueño, relaciones personales, y hasta mi salud en los peores momentos. Adrián se había unido después, cuando la fundación ya tenía tracción, y lo dejé manejar las finanzas porque confiaba en él. Me convenció de fusionar nuestras cuentas, de firmar documentos que, según él, eran estándar para parejas casadas. Y yo, cegada por el amor y el cansancio, lo permití. Ahora entendía que cada firma, cada decisión que delegué, fue un ladrillo en la pared que él y Daniela construyeron para atraparme. Cuando llegué a casa, el silencio era ensordecedor. La casa en Costa Azul, que una vez fue nuestro refugio, ahora se sentía como un escenario vacío. Caminé hasta la ventana que daba al mar, donde las olas rompían contra las rocas bajo la luz de la luna. Recordé las noches en que Adrián y yo planeábamos nuestro futuro, hablando de hijos, de viajes, de un legado que dejaríamos juntos. Todo era una mentira, una actuación cuidadosamente diseñada para ganar mi confianza mientras él planeaba mi caída. Me senté en el sofá, con la carpeta de Clara a mi lado. La abrí y revisé los documentos, transferencias a cuentas offshore, facturas de viajes que nunca se reportaron, correos entre Adrián y Daniela discutiendo cómo manejar mi reacción cuando me acusaran de malversación. Había grabaciones, también, capturadas con una aplicación que Clara me recomendó. Una en particular me hizo estremecer. Era de una conversación que grabé hace un mes, cuando dejé mi teléfono en la oficina de Adrián, fingiendo haberlo olvidado. Ella no sospecha nada, decía Daniela, su voz baja pero clara. Está tan metida en sus investigaciones que no ve lo que pasa frente a sus narices. Es perfecta así, respondió Adrián, con una risa que me heló la sangre. Cuando todo salga a la luz, parecerá que ella misma se hundió. El consejo no dudará en sacarla, y yo asumiré el control total. Escuchar eso en su momento fue como un puñetazo, pero ahora, mientras lo recordaba, sentía una furia fría, controlada. No solo habían traicionado mi confianza, habían usado mi pasión, mi trabajo, mi vida, como herramientas para su propio beneficio. Pero yo no era la mujer indefensa que creían. Había aprendido a bucear en aguas turbulentas, a navegar tormentas, y esta no sería la excepción. Mañana, me reuniría con el consejo de la fundación y presentaría las pruebas. Pero esta noche, necesitaba un momento para mí, para procesar el dolor y la furia, para recordarme quién era antes de que Adrián entrara en mi vida. Cerré los ojos, y dejé que el sonido del mar me envolviera, prometiéndome que, sin importar lo que viniera, no dejaría que me quitaran lo que había construido. El amanecer pintaba el cielo de San Isidro con tonos naranjas y rosados, reflejándose en las olas que rompían frente a mi casa. No había dormido más de un par de horas, pero la adrenalina me mantenía despierta, sentada en la mesa del comedor con la carpeta de pruebas abierta frente a mí. Los documentos parecían gritar: transferencias bancarias sospechosas, correos codificados, recibos de hoteles en ciudades donde la fundación nunca tuvo eventos. Cada hoja era una herida, pero también un arma. Hoy, me enfrentaría al Consejo de Océanos Vivos para exponer la traición de Adrián y Daniela, y aunque tenía las pruebas, el peso de lo que estaba a punto de hacer me aplastaba. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Era Clara, puntual como siempre, con una bolsa de café y croissants en la mano. Su rostro, normalmente sereno, mostraba una mezcla de determinación y preocupación. «Lucía, ¿estás lista?», preguntó, dejando la bolsa en la encimera y sentándose frente a mí. «Esto va a ser un terremoto, pero tienes todo lo necesario para ganar». Asentí, aunque mi estómago se retorcía. «No estoy segura de estar lista para enfrentar al consejo, Clara. Son personas que confiaron en mí, en Adrián. Y si piensan que estoy exagerando, que esto es solo un drama personal». Clara negó con la cabeza, sus ojos fijos en los míos. «Esto no es un drama personal, Lucía. Es un delito, fraude, conspiración, abuso de confianza. Las pruebas son irrefutables, y tienes aliados en el consejo. Rosa, el doctor Vargas, incluso la señora Torres. Ellos saben quién eres realmente». Tomé un sorbo de café, tratando de calmar los nervios. Clara tenía razón.
Había pasado las últimas semanas, asegurándome de que mis aliados en la fundación estuvieran al tanto, discretamente, de lo que estaba ocurriendo. Rosa, mi asistente, había sido clave, recopilando datos de la fundación sin levantar sospechas. El doctor Vargas, un oceanógrafo veterano, que había sido mi mentor, sospechaba desde hacía meses de las maniobras de Adrián, y la señora Torres, una filántropa que formaba parte del consejo, siempre había admirado mi trabajo, pero aún así, la idea de exponer a mi esposo frente a ellos me hacía sentir vulnerable, como si estuviera arrancándome la piel en público. Antes de seguir, escríbenos desde donde nos lees. Si esta historia te está resonando, déjanos tu opinión y suscríbete. Tenemos historias como esta todos los días, y no querrás perdértelas. Pensé, imaginando mi voz en un audiolibro, un recordatorio de que esta historia no era solo mía, sino de cualquiera que hubiera enfrentado una traición. Flashback. Hace 2 años, Adrián y yo estábamos en un viaje a las Islas Galápagos, un premio que nos dimos tras cerrar un acuerdo de financiación con una empresa internacional. Estábamos en una playa de arena negra, observando tortugas marinas anidando bajo la luz de la luna. Yo estaba emocionada, tomando notas para un nuevo proyecto de conservación, mientras Adrián me abrazaba por detrás, su barbilla apoyada en mi hombro. Esto es lo que siempre soñé, Lucía, dijo, su voz suave como la brisa marina. Tú y yo, cambiando el mundo juntos. Eres mi hogar, ¿sabes? Me giré para mirarlo, sus ojos brillando bajo la luz plateada. En ese momento lo creí que éramos un equipo, que su amor era tan profundo como el océano que nos rodeaba. Pero ahora, al recordarlo, veo las señales que ignoré, cómo siempre desviaba las conversaciones sobre nuestro futuro, cómo evitaba hablar de hijos o planes a largo plazo, cómo sus halagos siempre venían acompañados de un dejo de control. Volví al presente cuando Clara me tocó el brazo. Lucía, tenemos que irnos. La reunión es en 1 hora, y necesito que estés enfocada. Esto no es solo por ti, es por la fundación, por los arrecifes, por todo lo que has construido. Asentí, cerrando la carpeta con un movimiento decidido. Tienes razón, no puedo dejar que ganen, no después de todo lo que han hecho. La sede de Océanos Vivos estaba en el centro de San Isidro, un edificio moderno con ventanales que daban al mar. Al entrar, sentí las miradas de los empleados, algunos curiosos, otros preocupados. Rosa me esperaba en la recepción, con una tablet en la mano y una expresión de solidaridad. Doctora Salazar, el consejo ya está reunido, dijo en voz baja. Adrián y Daniela están allí. Él parece confiado, pero ella está nerviosa. Creo que no esperaban que vinieras tan preparada. Gracias, Rosa, respondí, apretando su mano. No sabes cuánto significa tu apoyo. Caminamos hacia la sala de juntas, un espacio amplio con una mesa de caoba y vistas al puerto. Los miembros del consejo estaban sentados, sus rostros tensos. Adrián estaba en un extremo, con una carpeta frente a él, su postura relajada, pero sus ojos alerta. Daniela, a su lado, evitaba mi mirada, jugueteando con un bolígrafo. El doctor Vargas me dio un asentimiento discreto, mientras la señora Torres me sonrió con calidez. Clara se sentó a mi lado, lista para intervenir si era necesario. Buenos días, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Gracias por recibirme con tan poca antelación. Sé que anoche hice acusaciones graves, y estoy aquí para respaldarlas con pruebas. Adrián se inclinó hacia adelante, su sonrisa tensa. Lucía, esto es innecesario. Lo de anoche fue un malentendido, un arrebato. Podemos resolver esto en privado, como familia. Su tono era conciliador, pero sus palabras me encendieron. Familia. Él había destruido cualquier noción de familia al conspirar contra mí. No hay malentendido, Adrián, repliqué, abriendo la carpeta. Aquí hay pruebas de que tú y Daniela han estado desviando fondos de la fundación, falsificando documentos y planeando acusarme de malversación para justificar mi despido. La sala se llenó de murmullos. La señora Torres alzó una ceja, mientras el doctor Vargas cruzó los brazos, su mirada fija en Adrián. Daniela se removió en su asiento, pero no dijo nada. Saqué la primera prueba, un estado de cuenta que mostraba transferencias a una cuenta en el extranjero, autorizadas por Adrián. Estas transferencias, por más de 2 millones de pesos, fueron hechas a una cuenta que no está registrada en los libros de la fundación, expliqué, proyectando el documento en la pantalla de la sala. Y aquí, saqué un correo. Daniela le escribe a Adrián confirmando que la auditoría falsa está lista para presentarse hoy. Adrián palideció,
su fachada de confianza desmoronándose. «Esto está sacado de contexto», dijo su voz temblorosa. «Lucía, estás confundida. Esos fondos eran para un proyecto confidencial». «¿Y, confidencial?», interrumpí, mi voz cortante. «Un proyecto que involucra hoteles de lujo en Cancún y cenas en restaurantes que no tienen nada que ver con la fundación. Aquí están los recibos, Adrián». La sala quedó en silencio. Mostré más pruebas, correos entre Adrián y Daniela discutiendo cómo manejar mi reacción, grabaciones donde hablaban de fabricar una auditoría para culparme, y testimonios de empleados que habían notado irregularidades, pero temían hablar por miedo a represalias. Cada palabra que pronunciaba era un clavo en el ataúd de su conspiración. Flashback. Hace 3 meses, estaba en mi oficina, revisando datos de un nuevo proyecto de restauración de corales, cuando Rosa entró, cerrando la puerta con cuidado. «Doctora, necesito mostrarle algo», dijo entregándome una USB. «Encontré esto en el servidor de la fundación. Son correos entre Adrián y Daniela. Creo que están planeando algo contra usted». Abrí los archivos, y mi corazón se hundió. Había decenas de mensajes, algunos codificados, otros descaradamente claros, discutiendo cómo atribuirme irregularidades financieras. Uno, en particular, me hizo contener el aliento. «Cuando el consejo la despida, podremos tomar el control total. Ella nunca lo verá venir». Esa noche, llamé a Clara y comenzamos a planear. Contratamos a un investigador privado, instalamos software para grabar conversaciones, y empezamos a rastrear cada movimiento financiero de Adrián. De vuelta en la sala de juntas, terminé mi presentación con una grabación. La voz de Adrián resonó, fría y calculadora. «Lucía está tan obsesionada con sus proyectos, que no notará nada hasta que sea demasiado tarde. Cuando la acusemos, el consejo no tendrá otra opción más que despedirla». El silencio en la sala era ensordecedor. La señora Torres rompió el silencio, su voz cargada de indignación. «Adrián, ¿tienes algo que decir ante esto?». Él intentó hablar, pero su voz se quebró. Esto no es lo que parece. Yo... Basta, interrumpió el doctor Vargas, su tono firme. «Lucía ha presentado pruebas claras de fraude y conspiración. Esto no es un malentendido. Es un delito». Clara tomó la palabra, proyectando una autoridad serena. «Hemos preparado un informe completo para las autoridades. También recomendamos que Adrián y Daniela sean suspendidos de inmediato, y que se inicie una investigación interna para proteger los activos de la fundación». El consejo asintió, y el presidente, don Rafael, anunció que Adrián y Daniela serían apartados de sus cargos mientras se investigaba. Los guardias de seguridad fueron llamados para escoltarlos fuera del edificio. Adrián me miró con una mezcla de furia y desesperación, mientras Daniela, por primera vez, parecía al borde de las lágrimas. Cuando la reunión terminó, me quedé sola en la sala, mirando el mar a través de los ventanales. Había ganado esta batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Adrián no se rendiría fácilmente, y Daniela, aunque más joven, tenía una ambición que la hacía peligrosa. Pero yo estaba lista. Había aprendido que la fuerza no solo venía de salvar océanos, sino de proteger lo que era mío con la misma determinación. El eco de los pasos de Adrián y Daniela resonaba en el pasillo, mientras los guardias los escoltaban fuera del edificio de Océanos Vivos. Desde la ventana de la sala de juntas, los vi subir a un auto negro que los esperaba en la entrada. Adrián mantenía la cabeza alta, su rostro una máscara de indignación, pero Daniela parecía desmoronarse, mirando al suelo como si quisiera desaparecer. Por un momento, sentí una punzada de lástima por ella. Era joven, ambiciosa, y probablemente había creído que aliarse con Adrián le daría poder. Pero esa lástima se desvaneció al recordar las palabras en sus correos, la frialdad con la que planearon destruirme. Me giré hacia la sala vacía, donde los documentos seguían proyectados en la pantalla. La carpeta de pruebas, ahora desparramada sobre la mesa, era como un mapa de mi dolor. Cada página, cada correo, cada grabación, era una prueba de cómo mi vida se había fracturado. Pero también era mi escudo, mi manera de recuperar el control. Me senté, agotada, mientras el sol de media mañana entraba por los ventanales. Hola, ¿nos lees desde algún lugar especial? Cuéntanos desde dónde y comparte qué te parece esta historia. Suscríbete para más relatos como este. Tenemos uno nuevo cada día. Pensé, con esa voz imaginaria de audiolibro que usaba para mantener la calma. Era un hábito extraño, pero me ayudaba a ordenar mis pensamientos, a recordarme que esta historia, aunque mía, resonaba con otros. Rosa entró en la sala,
con una bandeja de café y una expresión de alivio. «Doctora, lo lograste», dijo, dejando la bandeja frente a mí. «No puedo creer que los enfrentaste así. Todo San Isidro debe estar hablando de esto ahora». Tomé una taza, agradecida por el calor en mis manos frías. «No estoy segura de haber ganado todavía, Rosa. Esto es solo el principio. Adrián no se quedará de brazos cruzados. Y Daniela, ella es impredecible». Rosa se sentó a mi lado, frunciendo el ceño. «¿Crees que intentarán algo más? Quiero decir, después de todo lo que presentaste». «No lo sé», admití, mirando el mar a través de la ventana. «Pero lo subestimé una vez, y mira dónde estamos. No cometeré ese error de nuevo». Flashback. Hace un año, contraté a Daniela Ortiz como asistente ejecutiva de la fundación. Había llegado con un currículum impecable, máster en gestión ambiental, experiencia en proyectos internacionales, recomendaciones brillantes. Durante su entrevista, me impresionó su entusiasmo, su manera de hablar sobre la conservación como si fuera personal. Adrián estaba a mi lado, asintiendo con aprobación. «Creo que es perfecta, Lucía», dijo después de que Daniela salió de la sala. «Tiene el perfil exacto que necesitamos. Joven, dinámica, con contactos, y parece que te admira mucho». Me reí, ajena a la ironía que esas palabras tendrían después. «Espero que no me admire tanto como para querer mi trabajo», bromeé. Adrián sonrió, pero ahora veo algo en esa sonrisa que no noté entonces. Un destello de cálculo, como si ya estuviera planeando. Daniela empezó a trabajar al día siguiente, y rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo. Organizaba eventos, coordinaba donantes, y siempre estaba un paso adelante, pero también estaba cerca de Adrián, demasiado cerca. Sus conversaciones susurradas, sus risas en las reuniones, sus viajes de trabajo juntos. Yo estaba tan inmersa en mis proyectos, que no lo vi, o quizás no quise verlo. De vuelta en la sala de juntas, el sonido del teléfono de Clara me sacó de mis recuerdos. Ella contestó rápidamente, su rostro tensándose mientras escuchaba. «Entiendo. Envíame los detalles ahora mismo», dijo antes de colgar y mirarme. Era el investigador privado. «Adrián y Daniela están en un hotel en el centro. Parece que están reuniendo a un equipo de abogados. Y hay algo más. Han contactado a un periodista, uno de esos que escribe titulares sensacionalistas. Quieren contraatacar con una historia propia». Mi estómago se apretó. «¿Qué tipo de historia?». Clara suspiró, revisando su teléfono. «Dicen que eres inestable, que has estado bajo presión, y has fabricado estas acusaciones para desviar la atención de tus propios errores. Están preparando un comunicado de prensa». Solté una risa amarga. «Inestable, después de todo lo que mostré, ¿creen que alguien les va a creer?». «No se trata de que les crean», dijo Clara, su tono serio. «Se trata de generar duda. Si logran que la gente hable, que los medios lo conviertan en un escándalo, podrían retrasar la investigación, incluso influir en el consejo». Me levanté, caminando hacia la ventana. El mar estaba tranquilo, pero yo sentía una tormenta dentro de mí. Adrián siempre había sido un maestro de la manipulación, un encantador que podía vender hielo en el Ártico. Y Daniela, con su astucia, era el complemento perfecto. Juntos, eran una amenaza real, incluso ahora. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, girándome hacia Clara. «Golpear primero y más fuerte», respondió ella, abriendo su laptop. «Vamos a enviar todas las pruebas a las autoridades hoy mismo. También contactaremos a los medios, pero con la verdad, documentos, grabaciones, testimonios. Y tenemos que hablar con los donantes principales, antes de que Adrián los alcance». Asentí, sintiendo una chispa de determinación. «Tienes razón, no podemos dejar que controlen la narrativa. Rosa, puedes reunir al equipo de comunicaciones. Quiero un plan para contrarrestar cualquier comunicado que publiquen». Rosa asintió y salió rápidamente. Clara y yo nos pusimos a trabajar, organizando los documentos para enviarlos a la fiscalía y preparando un resumen para los medios. Cada palabra, cada número, tenía que ser perfecto. No podía haber margen de error. Mientras trabajábamos, mi mente seguía dando vueltas al pasado, buscando respuestas. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo decidió Adrián que yo era prescindible? La respuesta llegó en otro recuerdo, uno que había enterrado bajo capas de negación. Flashback. Hace 9 meses. Durante una cena en casa, Adrián y yo tuvimos una discusión que ahora veo como un punto de inflexión. Estábamos hablando sobre el futuro de la fundación,
y yo mencioné mi plan de expandir los proyectos de restauración de corales a otras regiones. Es un riesgo grande, Lucía, dijo Adrián, cortando su bistec con demasiada fuerza. Más proyectos significan más gastos, más supervisión. La fundación no puede manejar eso ahora. Fruncí el ceño, sorprendida por su tono. Es nuestro objetivo principal, Adrián. Restaurar los arrecifes es por lo que empezamos esto. Si no crecemos, nos estancamos. Él dejó el cuchillo y me miró con una intensidad que me hizo estremecer. A veces pienso que te importa más el mar que cualquier otra cosa, incluyéndome a mí. Sus palabras me dolieron, pero las descarté como un momento de frustración. Ahora entiendo que no era solo eso, era el comienzo de su resentimiento, de su plan para tomar el control. Yo era la cara de la fundación, la científica, la soñadora. Él quería ser el líder, y yo, sin darme cuenta, estaba en su camino. El sonido de un mensaje en el teléfono de Clara me trajo de vuelta. Era un correo del investigador privado con más información. Adrián había transferido una suma considerable a una cuenta nueva esa mañana, probablemente para pagar a sus abogados o sobornar a alguien. Clara maldijo en voz baja. Este hombre no se detiene, dijo, tecleando rápidamente. Pero tenemos ventaja. Las pruebas son sólidas, y los donantes confían en ti. Solo necesitamos mantener la presión. Pasamos el resto del día trabajando sin parar, enviando documentos, coordinando con el equipo de comunicaciones, hablando con aliados en el consejo. Cuando finalmente regresé a casa al anochecer, estaba exhausta, pero no podía descansar. Me senté en el balcón, mirando el mar, y pensé en lo que venía. Adrián y Daniela estaban heridos, pero no vencidos. Sabía que intentarían algo más, algo personal, algo que doliera. Pero yo también tenía un arma que ellos no esperaban, mi determinación. Había construido océanos vivos desde cero, y no dejaría que me lo quitaran. Mientras las olas chocaban contra las rocas, tomé una decisión. No solo iba a defenderme, iba a asegurarme de que Adrián y Daniela pagaran por cada centavo robado, cada mentira contada, cada pedazo de mi corazón que rompieron. Esta no era solo una batalla por mi carrera, era por mi vida. El sol del mediodía quemaba las calles de San Isidro, pero dentro de mi oficina en Océanos Vivos, el aire acondicionado no podía disipar el calor de la tensión. Mi teléfono vibraba sin parar, notificaciones de noticias, mensajes de colegas, incluso llamadas de números desconocidos, que probablemente eran periodistas. La confrontación en la gala y la reunión del consejo habían desatado una tormenta mediática. Los titulares en los portales locales eran implacables. Escándalo en la Fundación Océanos Vivos, directora acusa a su esposo de fraude, y traición en la élite de San Isidro. Cada palabra era un recordatorio de que mi vida personal ahora era un espectáculo público. Me senté en mi escritorio, con una taza de café frío frente a mí, mientras revisaba los correos. Clara estaba a mi lado, coordinando con el equipo de comunicaciones para controlar el daño. Rosa, siempre leal, filtraba las llamadas y organizaba reuniones con los donantes más importantes. Tariana no Celia Mirotobausante, estaban y Samamosante. Pero a pesar de su apoyo, sentía un nudo en el pecho. No era solo la traición de Adrián y Daniela lo que dolía, era la exposición, la sensación de que mi vida estaba siendo diseccionada por extraños. Oye, ¿desde dónde nos lees hoy? Si esta historia te está golpeando fuerte, déjanos un comentario con tu opinión y suscríbete. Cada día traemos historias que no querrás perderte, pensé, con esa voz imaginaria de audiolibro que me ayudaba a mantener la cordura. Era mi manera de recordarme que, aunque mi mundo se tambaleaba, seguía teniendo una voz, una historia que contar. Un correo nuevo apareció en mi bandeja de entrada, con el asunto, comunicado de Adrián Valverde. Mi pulso se aceleró, lo abrí, sabiendo que no sería nada bueno. Era un mensaje breve, redactado con la precisión de un abogado. En respuesta a las acusaciones infundadas de la doctora Lucía Salazar, quiero aclarar que las irregularidades señaladas son parte de un malentendido administrativo. Estoy cooperando plenamente con las autoridades y confío en que la verdad saldrá a la luz. Pido respeto para mi familia en este momento difícil. Familia, mascullé, apretando los puños. ¡Qué descaro! Clara levantó la vista de su laptop. ¿Qué pasa?, preguntó, acercándose para leer la pantalla. Adrián ya empezó su contraataque, dije, girando la laptop hacia ella. Está jugando la carta de la víctima, y apuesto a que Daniela está detrás de esto, alimentando su narrativa. Clara frunció el ceño,
sus dedos volando sobre el teclado mientras tomaba notas. Es lo que esperábamos, pero tenemos ventaja. Las pruebas son sólidas, y los medios que contactamos esta mañana ya están publicando nuestra versión. Además, el doctor Vargas y la señora Torres están hablando con los donantes para reforzar tu posición. Asentí, pero no podía sacudirme la sensación de que esto era solo el comienzo. Adrián no era de los que se rendían. Lo había visto negociar con tiburones corporativos, encantar a políticos, manipular a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y Daniela, con su ambición afilada, era su arma secreta. Juntos, eran una máquina de destrucción, y yo era su objetivo. Flashback. Hace 7 meses, durante una cena de gala en un hotel de lujo en la capital, noté por primera vez algo extraño entre Adrián y Daniela. Yo estaba ocupada discutiendo un nuevo proyecto de restauración de manglares con un donante, cuando los vi en una esquina del salón, riendo de una manera que parecía demasiado íntima. Daniela tenía la mano en el brazo de Adrián, y él no hizo nada para apartarla. Cuando me acerqué, ambos cambiaron de tema rápidamente, pero la tensión en el aire era palpable. Lucía, qué bueno que estás aquí, dijo Adrián, con esa sonrisa suya que solía desarmarme. Daniela estaba contándome sobre un nuevo contacto en Europa. Podría ser clave para el próximo proyecto. Suena interesante, respondí, forzando una sonrisa mientras miraba a Daniela. Ella me devolvió una mirada inocente, pero había algo en sus ojos, un brillo de desafío que no pude ignorar. Esa noche, en el camino de regreso a San Isidro, le pregunté a Adrián sobre ella. Parecen llevarse muy bien, dije, manteniendo mi tono casual. Él se rió, apretando mi mano mientras conducía. Es buena en su trabajo, Lucía, y sabe cómo manejarme, pero no te preocupes, tú eres la única que importa. Sus palabras sonaron sinceras, pero algo en mi interior se rompió. Fue la primera vez que sentí que nuestro matrimonio era una fachada, que Adrián estaba interpretando un papel, y Daniela, con su juventud y su astucia, era más que una asistente, era una amenaza. De vuelta en la oficina, el sonido de un golpe en la puerta me sacó de mis recuerdos. Era el doctor Vargas, su rostro curtido por años en el mar mostrando una mezcla de cansancio y determinación. Lucía, acabo de hablar con el consejo, dijo, sentándose frente a mí. Están con nosotros, pero algunos miembros están nerviosos. Los medios están empezando a publicar la versión de Adrián, y hay rumores de que está contactando a donantes para convencerlos de que tú estás equivocada. Solté un suspiro, frotándome las sienes. ¿Y qué quieren que haga? ¿Que me retracte? ¿Que deje que Adrián y Daniela sigan robando de la fundación? No, respondió Vargas, levantando una mano. Quieren que seas transparente. Organiza una conferencia de prensa, muestra las pruebas al público. Si dejas que Adrián controle la narrativa, será más difícil ganar esta batalla. Clara asintió. Vargas tiene razón. Una conferencia de prensa es arriesgada, pero necesaria. Podemos invitar a los medios locales y a algunos nacionales. Mostraremos los documentos clave y dejaremos que la verdad hable por sí misma. Me quedé en silencio, sopesando las opciones. Una conferencia de prensa significaba exponerme aún más, pero también era una oportunidad para tomar el control. Si Adrián quería pelear en público, yo no iba a esconderme. Está bien, dije finalmente, hagámoslo, pero quiero que sea mañana. No les daremos tiempo para reagruparse. Clara y Vargas intercambiaron una mirada de aprobación. Mientras ellos comenzaban a planificar, me levanté y caminé hacia la ventana. El mar estaba agitado, con olas rompiendo contra el muelle. Me recordaba a mí misma, fuerte, pero en constante movimiento, luchando contra las corrientes. Había construido esta fundación desde cero, y aunque Adrián había intentado arrancármela, no lo lograría. Esa tarde, mientras preparábamos la conferencia, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. Lucía, dijo una voz femenina temblorosa, soy Marina, amiga de Daniela. Necesito hablar contigo. Sé cosas que podrían ayudarte. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una aliada inesperada? ¿O una trampa? ¿Qué sabes?, pregunté, manteniendo mi voz firme. No por teléfono, respondió ella. Reúnete conmigo esta noche, en el Café La Ola, a las 8. Por favor, ven sola. Colgué, sintiendo una mezcla de esperanza y desconfianza. Marina podía ser la clave para desmantelar los planes de Adrián y Daniela, pero también podía ser un peón en su juego. Miré a Clara, que estaba ocupada redactando un comunicado de prensa. Clara,
Necesito que vengas conmigo esta noche, dije. Puede que tengamos una nueva pieza en este rompecabezas. Ella levantó la vista, intrigada. ¿Qué está pasando? Le conté sobre la llamada, y aunque expresó su preocupación, acordamos ir juntas, pero con cautela. Si Marina tenía información real, podría ser el golpe final que necesitábamos, pero si era una trampa, estaríamos listas. Mientras el día terminaba, me senté en mi oficina, mirando una foto enmarcada de Adrián y yo en una expedición marina, sonriendo bajo el sol. La rompí por la mitad, dejando caer su imagen al suelo. Había amado a ese hombre, había confiado en él, pero ahora solo veía a un enemigo, y yo no era de las que se rendían ante los enemigos. La noche en San Isidro era cálida, con un cielo salpicado de estrellas, que se reflejaban en el mar. El café La Ola, un lugar pequeño, con mesas de madera y vistas al muelle, estaba casi vacío cuando Clara y yo llegamos. Habíamos acordado que ella se sentaría en una mesa apartada, fingiendo leer un libro, mientras yo me reunía con Marina. Mi corazón latía con una mezcla de esperanza y sospecha. ¿Era Marina una aliada genuina, alguien que podía darme la ventaja final contra Adrián y Daniela? ¿O este era otro de sus juegos, una trampa diseñada para desestabilizarme antes de la conferencia de prensa de mañana? Me senté en una mesa junto a la ventana, con una taza de té de manzanilla, que no planeaba beber. El aroma del café y el murmullo de las olas me envolvían, pero mi mente estaba en alerta, repasando cada detalle de los últimos días. Había expuesto a Adrián y Daniela frente al consejo, había enviado pruebas a las autoridades, y ahora estaba a punto de enfrentarme a los medios. Pero esta reunión con Marina podía cambiarlo todo, para bien o para mal. Oye, ¿desde dónde nos lees esta noche? Si esta historia te tiene al borde del asiento, comparte tu opinión y suscríbete. Tenemos relatos como este todos los días, pensé, con esa voz imaginaria de audiolibro, que me mantenía anclada. Era mi manera de recordar, que incluso en medio del caos, seguía teniendo el control de mi narrativa. Una mujer joven entró al café, con el cabello oscuro, recogido en una coleta y una expresión nerviosa. Llevaba una sudadera gris y jeans, un contraste con la elegancia de Daniela. Se acercó a mi mesa, mirando a su alrededor, como si temiera ser vista. ¿Lucía?, preguntó en voz baja, sentándose frente a mí. Soy Marina. Asentí, estudiándola. Tenía ojeras marcadas, y las manos inquietas, jugueteando con un llavero. Gracias por venir, dije, manteniendo mi tono neutral. Dijiste que tenías información. ¿De qué se trata? Marina respiró hondo, sus ojos evitando los míos. No sé por dónde empezar. Daniela y yo éramos amigas en la universidad. Cuando empezó a trabajar contigo, me hablaba de lo increíble que eras, de cómo quería ser como tú. Pero luego, cambió. Adrián la convenció de que podía tener más, de que tú eras un obstáculo. Mi pecho se apretó, pero mantuve la calma. ¿Qué sabes de sus planes?, pregunté, inclinándome hacia adelante. Ella sacó un sobre del bolsillo de su sudadera y lo deslizó sobre la mesa. Estos son copias de mensajes que Daniela me envió. No quería guardarlos, pero sentí que era lo correcto. Hablan de cómo planeaban culparte por el desvío de fondos, de cómo Adrián quería tomar el control de la fundación. También hay una grabación en una USB. Es de una conversación que grabé cuando Daniela vino a mi casa hace unas semanas. Abrí el sobre con cuidado, mi pulso acelerado. Había capturas de pantalla de mensajes de texto entre Daniela y Adrián, confirmando detalles de su plan, fechas de transferencias, nombres de cuentas falsas, incluso un comentario de Adrián diciendo: Lucía se derrumbará cuando vea los titulares, no tiene la fuerza para pelear. La USB estaba envuelta en una nota que decía: lo siento, no quería ser parte de esto. ¿Por qué haces esto?, pregunté, mirando a Marina directamente a los ojos. ¿Por qué traicionas a Daniela? Ella bajó la mirada, su voz temblorosa. Porque no es la persona que conocí. Daniela solía ser idealista como tú, pero Adrián la cambió, la llenó de promesas de poder, de dinero, y cuando me contó lo que planeaban hacerte, no pude quedarme callada. No es justo, asentí lentamente, sopesando sus palabras. Parte de mí quería confiar en ella, pero otra parte, la que había aprendido a no bajar la guardia, me advertía que esto podía ser una trampa. Gracias, Marina. Esto podría ayudarnos mucho, pero necesito saber que no estás trabajando para ellos. Ella alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No lo estoy, lo juro. Solo quiero que Daniela se detenga antes de que sea demasiado tarde. Asentí, guardándome mis dudas. Le di mi número,
y le pedí que me contactara si sabía algo más. Cuando se fue, Clara se acercó, con una expresión de cautela. ¿Crees que es sincera?, preguntó, mirando el sobre en mis manos. No estoy segura, admití, pero estas pruebas son reales. Las revisaré con el investigador privado esta noche. Si son legítimas, podrían ser el clavo final en el ataúd de Adrián y Daniela. Clara sonrió, pero su mirada seguía preocupada. Solo ten cuidado, Lucía, están desesperados, y la gente desesperada hace cosas peligrosas. Flashback. Hace 5 años, cuando Océanos Vivos apenas era una idea, yo estaba sola en una pequeña oficina alquilada, rodeada de notas y mapas marinos. Había renunciado a un puesto estable en una universidad para perseguir mi sueño de proteger los arrecifes de San Isidro. Era un riesgo enorme, pero cada noche, cuando miraba los datos de las tortugas marinas o los corales, sentía que valía la pena. Adrián entró en mi vida poco después, ofreciendo no solo su apoyo, sino su talento para recaudar fondos. Lucía, esto es más grande que tú o yo, me dijo una noche, mientras revisábamos un plan de financiación. Juntos, podemos hacer que el mundo voltee a ver San Isidro. Su entusiasmo era contagioso, y yo, agotada pero llena de esperanza, lo dejé tomar las riendas de las finanzas y las relaciones públicas. Fue mi primer error, no porque dudara de su capacidad, sino porque confié ciegamente, sin cuestionar, sin verificar. Ahora mirando atrás, veo cómo cada decisión que delegué fue una puerta que dejé abierta para su traición. De vuelta en el presente, regresé a casa con Clara. Revisamos las pruebas de Marina en mi comedor, bajo la luz tenue de una lámpara. Los mensajes eran devastadores. Adrián y Daniela no solo habían desviado fondos, sino que habían planeado cada detalle de mi caída, desde sobornar a un auditor hasta filtrar historias falsas a la prensa. La grabación era aún más incriminatoria. Daniela, riendo, decía: cuando Lucía se entere, será demasiado tarde. El consejo la odiará, y Adrián será el héroe que salve la fundación. Clara apagó la grabación, su rostro pálido. Esto es más que suficiente para hundirlos, Lucía, pero tenemos que ser estratégicos. Si usamos esto en la conferencia de prensa, no podrán defenderse. Asentí, pero mi mente estaba en otro lugar. Pensaba en la Lucía de hace 5 años, la que soñaba con salvar el mar, la que creía en el amor y en los finales felices. Esa Lucía estaba rota, pero de sus pedazos estaba naciendo una mujer más fuerte, una que no se dejaría derribar. Esa noche, apenas dormí, repasando el discurso para la conferencia de prensa. Cada palabra tenía que ser precisa, cada prueba presentada con claridad. No solo estaba luchando por mi reputación, estaba luchando por la fundación, por las comunidades que dependían de nuestro trabajo, por el mar que había jurado proteger. Cuando amaneció, me levanté con una determinación feroz. La conferencia de prensa sería mi momento de tomar el control total de la narrativa. Adrián y Daniela podían intentar ensuciarme, pero yo tenía la verdad de mi lado, y la verdad, como el mar, era imparable. El salón de conferencias del Hotel Coral estaba lleno hasta reventar. Periodistas de San Isidro y de la capital, cámaras de televisión, micrófonos alineados como soldados frente al estrado. El murmullo de las voces era un zumbido constante, como el rugido de las olas antes de una tormenta. Me paré frente al espejo del baño del hotel, ajustando mi blusa azul marino, el color que siempre usaba para los eventos importantes de la fundación. Era mi armadura, un recordatorio de quién era Lucía Salazar, la mujer que había dedicado su vida a proteger el mar, y que ahora luchaba por protegerse a sí misma. Clara estaba a mi lado, revisando las notas de mi discurso en su tablet. «¿Estás lista, Lucía?», dijo, su voz firme pero cálida. «Las pruebas son irrefutables, y tienes el apoyo del consejo y de los donantes clave. Solo mantén la calma, y deja que la verdad hagas el resto». Asentí, aunque mi estómago era un nudo de nervios. No era solo el peso de enfrentarme a los medios, era la certeza de que Adrián y Daniela estarían planeando su próximo movimiento. Pero hoy, yo tenía el escenario, y no iba a desperdiciarlo. «Oye, ¿desde dónde nos lees hoy? Si esta historia te está manteniendo al borde, comparte tu opinión y suscríbete. Tenemos historias como esta todos los días», pensé, con esa voz imaginaria de audiolibro que me ayudaba a centrarme. Era mi manera de recordar que esta batalla no era solo mía. Era una historia que resonaba con cualquiera que hubiera enfrentado una traición. Caminé hacia el estrado, con Rosa y el doctor Vargas a mi lado para mostrar unidad. Los flashes de las cámaras me cegaron por un momento,
pero respiré hondo y tomé el micrófono. Gracias por estar aquí, comencé, mi voz clara a pesar del temblor en mi interior. Soy Lucía Salazar, directora científica de Océanos Vivos. Durante los últimos días, han surgido acusaciones graves sobre la gestión de nuestra fundación. Hoy estoy aquí para presentar la verdad. Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran. La sala estaba en silencio, los periodistas inclinados hacia adelante, sus plumas y grabadoras listas. Mostré la primera diapositiva en la pantalla detrás de mí, un estado de cuenta que detallaba las transferencias fraudulentas autorizadas por Adrián. Estas transferencias, por más de 2 millones de pesos, fueron realizadas a cuentas no registradas en los libros de la fundación, expliqué, proyectando correos entre Adrián y Daniela que confirmaban su plan. Mi esposo, Adrián Valverde, y su asistente, Daniela Ortiz, conspiraron para culparme de estas irregularidades, con el objetivo de tomar el control de Océanos Vivos. Un murmullo recorrió la sala. Mostré más pruebas, mensajes de texto proporcionados por Marina, la grabación donde Daniela hablaba de mi derrumbe, y testimonios de empleados que confirmaban las maniobras de Adrián. Cada diapositiva era un golpe, cada palabra una declaración de guerra, pero también era una liberación, una manera de reclamar mi verdad frente al mundo. Océanos Vivos no es solo una organización, continué, mi voz ganando fuerza, es mi vida, mi pasión, y la de cientos de personas que trabajan para proteger nuestro mar. No permitiré que sea destruida por la ambición de unos pocos. Terminé mi discurso con una promesa: la fundación seguiría adelante, más fuerte que nunca, y las autoridades ya estaban investigando. Cuando bajé del estrado, los periodistas estallaron en preguntas, pero Clara tomó el control, respondiendo con la precisión de una abogada experimentada. Me retiré a un lado, sintiendo el peso del momento levantarse de mis hombros, aunque sabía que la tormenta no había terminado. Flashback. Hace 10 años, cuando llegué a San Isidro, era una bióloga joven con un doctorado recién terminado y un sueño imposible. La ciudad, con sus playas vibrantes y su comunidad pesquera, me enamoró, pero también vi la devastación, arrecifes destruidos por el turismo, tortugas atrapadas en redes abandonadas, comunidades luchando por sobrevivir. Decidí quedarme, trabajar con las cooperativas locales y fundar Océanos Vivos. Al principio, era solo yo, una laptop y un cuaderno lleno de ideas, pero cada pequeño logro, una playa limpia, un arrecife restaurado, me daba fuerza. San Isidro se convirtió en mi hogar, y la fundación, mi legado. Cuando conocí a Adrián, pensé que compartía ese sueño. Ahora sé que solo vio una oportunidad. De vuelta en el presente, el doctor Vargas me dio una palmada en el hombro. Estuviste increíble, Lucía. Nadie puede dudar de ti después de esto. Sonreí débilmente, pero mi mente estaba en otro lugar. Mientras salíamos del hotel, Rosa me mostró su teléfono. Un portal de noticias. Ya había publicado un artículo titulado «Directora de Océanos Vivos. Expone fraude de su esposo en conferencia explosiva». Pero también había otro titular, de un medio sensacionalista: «Drama familiar o conspiración. Adrián Valverde niega acusaciones. Están contraatacando», dijo Rosa, su voz tensa. «Adrián dio una entrevista esta mañana, diciendo que estás obsesionada, y que las pruebas son fabricadas». Apreté los puños, la furia regresando como una ola. «Que lo intente», dije. «Las pruebas están con las autoridades». Y Marina nos dio más de lo que esperaba. Clara, que había terminado con los periodistas, se acercó. «Tenemos que movernos rápido. La fiscalía está revisando los documentos. Pero Adrián y Daniela tienen recursos. Podrían intentar huir o sobornar a alguien». Asentí, sintiendo el peso de la batalla. «¿Qué hacemos ahora?» «Fortalecer nuestra posición», respondió Clara. «Hablé con los donantes principales, y están contigo, pero necesitamos mantener la presión pública». Y hizo una pausa, mirándome con cautela. «Hay rumores de que Adrián está buscando testigos para desacreditarte. Gente de tu pasado, tal vez». Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Mi pasado? No tenía esqueletos en el armario, pero Adrián sabía cómo manipular la verdad. Podía inventar historias, torcer hechos, hacer que la gente dudara de mí. «Entonces tenemos que encontrar esos testigos primero», dije, mi voz firme. «No dejaré que me sorprendan de nuevo». Esa noche, en mi casa, revisé los mensajes de Marina otra vez. Había algo en su tono, en su arrepentimiento, que me hacía querer confiar en ella. Pero también sabía que no podía bajar la guardia. Llamé al investigador privado,
pidiéndole que verificara la autenticidad de las pruebas de Marina y que investigara cualquier movimiento de Adrián y Daniela. Luego me senté en el balcón, mirando el mar bajo la luz de la luna. San Isidro me había dado todo, un propósito, un hogar, una pasión, pero también me había dado a Adrián, y con él, esta traición. Mientras las olas rompían contra las rocas, me prometí que no solo salvaría la fundación, sino que reconstruiría mi vida, pieza por pieza. Adrián y Daniela podían intentar derribarme, pero yo era como el mar, fuerte, implacable, y siempre en movimiento. El aire de San Isidro olía a sal y libertad cuando salí de la fiscalía, con los documentos finales firmados y una sentencia que aún resonaba en mi mente. Habían pasado 2 semanas desde la conferencia de prensa, y el mundo que conocía se había transformado. Adrián y Daniela enfrentaban cargos por fraude, malversación y conspiración, con pruebas tan abrumadoras que sus abogados apenas pudieron negociar. La Fundación Océanos Vivos estaba a salvo, y yo, Lucía Salazar, había recuperado mi vida, aunque no sin cicatrices. Caminé hacia el muelle, donde las olas rompían suavemente contra los pilotes. Era un lugar que siempre me había dado paz, un refugio donde podía escuchar mis pensamientos sin el ruido del mundo. Hoy necesitaba esa claridad más que nunca. La prensa había dejado de acosarme, pero los titulares seguían circulando. Directora de Océanos Vivos, triunfa sobre conspiración y el escándalo, que sacudió San Isidro. Cada palabra era una victoria, pero también un recordatorio de lo que había perdido, mi matrimonio, mi confianza, una parte de mí, que creía en los finales felices. Oye, ¿desde dónde nos lees este final? Si esta historia te ha emocionado, comparte tu opinión y suscríbete. Tenemos historias como esta todos los días, listas para inspirarte. Pensé con esa voz imaginaria de audiolibro, que me había acompañado durante toda esta tormenta. Era mi manera de recordar que mi historia no terminaba aquí, que había un futuro por escribir. Clara me esperaba en el café, La Ola, donde todo había dado un giro, con la aparición de Marina. Su testimonio y las pruebas que proporcionó fueron clave en la investigación. Resultó que no era una trampa. Marina había sido sincera, movida por la culpa y el deseo de corregir el daño que Daniela había causado. Ahora Daniela estaba bajo arresto domiciliario, esperando juicio, mientras Adrián enfrentaba una sentencia más severa. Había perdido todo: su posición, su reputación, su libertad. Lucía, lo lograste, dijo Clara, levantando una taza de café en un brindis improvisado. No solo salvaste la fundación, sino que les diste una lección a todos los que dudaron de ti. Sonreí, pero la victoria no se sentía tan dulce como esperaba. No estoy segura de que sea una victoria, admití, mirando el mar a través de la ventana. Gané, pero ¿a qué costo? Mi matrimonio, mi privacidad, todo está en pedazos. Clara puso una mano en mi brazo, su mirada llena de empatía. Reconstruirás, Lucía, siempre lo haces. Mira lo que hiciste con Océanos Vivos. Empezaste con nada y creaste un legado. Esto no es diferente. Asentí, sabiendo que tenía razón, pero el peso de los últimos meses aún me aplastaba. La fundación estaba en buenas manos, con el Dr. Vargas como nuevo director ejecutivo interino, y Rosa liderando el equipo de comunicaciones. Los donantes habían renovado su apoyo, y los proyectos de restauración de arrecifes estaban más fuertes que nunca, pero mi vida personal era un rompecabezas roto, y no estaba segura de cómo encajar las piezas. Flashback. Hace 15 años, cuando era una estudiante de biología en la universidad, pasé un verano trabajando con pescadores en una pequeña aldea costera. Una noche, mientras ayudaba a liberar tortugas marinas atrapadas en una red abandonada, un anciano pescador me miró y dijo: Lucía, el mar te enseña a ser fuerte. Las olas golpean, pero siempre regresan. Tú eres como esas olas, puedes romper, pero siempre encuentras la manera de seguir. Esas palabras se quedaron conmigo, grabadas en mi alma. En los momentos más oscuros, cuando la fundación casi se derrumbó por falta de fondos, cuando Adrián me traicionó, cuando enfrenté al consejo y a los medios, recordé al pescador. El mar no se rendía, y yo tampoco. De vuelta en el presente, el sonido de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Era un mensaje de Rosa. Doctora, el nuevo proyecto de manglares acaba de ser aprobado. Esto es gracias a usted. Sonreí, sintiendo una chispa de esperanza. La fundación era más que yo, más que Adrián, más que cualquier traición. Era un sueño que vivía en cada persona que trabajaba conmigo,
en cada arrecife que restaurábamos, en cada tortuga que regresaba al mar. Esa tarde, me reuní con el consejo para discutir el futuro. La señora Torres, siempre una aliada, me abrazó al entrar. Lucía, has hecho más por esta fundación de lo que nadie podría imaginar, dijo, sus ojos brillando. Ahora es tu turno de sanar. Asentí, agradecida por su calidez. Durante la reunión, anuncié mi decisión. Seguiría como directora científica, pero tomaría un tiempo para mí, para viajar, para reconectar con el mar, que me había dado tanto. El consejo lo aprobó sin dudar, y por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Esa noche, volví a mi casa en Costa Azul. La había puesto a la venta. No podía seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos de Adrián. Mientras empacaba algunas cosas, encontré una foto de nosotros en las Galápagos, sonriendo bajo la luz de la luna. La sostuve por un momento, sintiendo una punzada de dolor, pero luego la dejé en una caja marcada pasado. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado. Me senté en el balcón, mirando el mar. Las olas rompían contra las rocas, constantes, implacables. Había enfrentado la traición, el escándalo, el dolor, y había salido más fuerte. Adrián y Daniela habían intentado destruirme, pero no lo lograron. Yo era Lucía Salazar, la mujer que había construido un legado desde cero, la que había aprendido a navegar tormentas, y ahora, con el horizonte abierto frente a mí, sabía que el próximo capítulo sería mío para escribir. Gracias por acompañarme en esta historia, pensé, imaginando mi voz en un audiolibro. Si llegaste hasta aquí, cuéntanos, ¿desde dónde leíste este final? Suscríbete para más historias que te inspiren, que te desafíen, que te hagan sentir, porque el mar siempre tiene algo nuevo que contar.